Hola, ¿cómo están? Mi cadena poderosamente saludable. El día de hoy vamos a hablar de cómo prevenir, cómo aliviar el dolor, cómo generar el confort en la zona lumbar. Cómo prevenir, aliviar y generar el confort en la zona lumbar, tanto para pacientes posoperados como para pacientes no operados que tienen un dolor lumbar, y para las personas que están viendo este canal que no tienen nada, no han sido operados, no tienen dolor, pero que tienen niños que pasan mucho tiempo sentados y que obviamente trabajan por horas en posiciones de sentado. ¿Ok? Así que ese es el tema del día de hoy, cómo prevenirlo. Y entonces, antes de eso, ya sabes, dale clic, por supuesto, a la campanita, suscríbete. ¿Por qué? Porque todos los vídeos que hagamos nosotros, esos vídeos te van a llegar a tu celular, a tu computadora, y esta información, que es completamente gratuita, pues la vas a poder compartir con cualquier persona que quieres, que tiene un problema de dolor y que quieres ayudarlo. ¿De acuerdo? Así que haz eso. Lo otro, pues ya sabes, si esto de acá te va a ayudar, es importante para ti, te ayudó, te un poquito alivió en algo que te necesitabas, lo único que tienes que hacer para agradecerme por el tiempo que te brindo, que es con amor, con mucho cariño, pues es compártelo en los grupos que tengas en tu WhatsApp, en la oficina, tu familia, compártelo. ¿Ok? Bien, no te muevas de ahí, que entonces venimos con una información, ¿qué cosa? Poderosamente saludable. Poderosamente saludable, ¿cómo está mi cadena poderosamente saludable? El día de hoy quiero mandarles un abrazo poderosamente saludable, porque hoy es un día bendecido, hoy es un día bendito, es un día maravilloso, hoy es un día lleno de bendición. ¿Por qué? Porque siempre que estemos bendecidos, siempre que estemos con Dios, siempre que estemos con esa energía poderosa, siempre nuestra vida va a ser poderosa, va a ser saludable. ¿Ok? Y eso también te lo voy a contar al final, porque es importante que nuestra vida esté llena de bendición, pero hay que programarlo, hay que proclamarlo. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar de cómo puedes prevenir el dolor lumbar en pacientes posoperados que tienen algún tipo de dolor y los que no tienen ningún tipo de dolor también, cómo lo pueden prevenir. Acá estoy con un cojín, ¿cierto?, que yo desarrollé hace algunos años en una universidad con un estudio de investigación. Resulta que, te voy a contar un poquito de esto. Estudié un posgrado, una maestría, ¿cierto? Y entonces me di cuenta que muchos profesionales indicaban cojines, cosas para la parte lumbar al momento de estar sentados, y lo indican todavía. Pero resulta que esta indicación no tenía un aval científico. O sea, significa que yo decía, a ver, señora, señor, use esto, póngase en la espalda, porque eso le va a aliviar. ¿Ok? Pero una cosa es que diga, y otra cosa es que haya un estudio, un estudio de investigación donde diga, oye, de verdad, ¿no? Eso funciona, eso ayuda. Me di cuenta que no había. Entonces dije, no, pues acá vamos a hacer que esto que se indica en el día a día tenga un estudio de investigación. Entonces entré en un reto de hacer un estudio de investigación desarrollando un cojín lumbar. Y entonces desarrollé este cojín que lo puse por nombre Back Jump. Back de espalda, jump es una palabra especial que significa para mí un cuidado. No te estoy diciendo el significado, sino que la palabra en sí tiene un significado para mí, porque ando en esta vida de trabajo en siempre buscar la comodidad, el alivio, ¿cierto?, de las personas, muy independiente de mi trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, Back Jump, le puse Back Jump. ¿Qué es un cojín? ¿Para qué? Para la espalda. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver con el tema del estudio de investigación? Entonces, resulta que este cojín lumbar debe tener, ¿cierto?, una curvatura. ¿Te fijas? Una curva aquí, una curva. Pero esta curva tiene que tener, ¿qué cosa? Tiene que tener un espesor adecuado. O sea, no puede ser 3, 4, 5, 6. O sea, no puede ser el espesor que se me antoje.
¿Ok? Este espesor tiene que tener una característica propia, basado en estudios de investigación, basado en las curvas de la columna lumbar. Entonces diseñamos este cojín con esta curva. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esta curva y por qué alivia? Porque cuando te sientas mucho tiempo, también según los estudios de investigación y según lo que yo hago todos los días, cuando tú te sientas mucho tiempo en carro, en el escritorio, trabajas en una oficina, pasas más de 5, 6, 7, 8 horas sentado, esta curva que tenemos en la espalda, la curva que deberíamos tener, desaparece. Se vuelve plano, plano, plano. Entonces, cuando tú vas a la consulta, dicen, oh, tienes rectificación lumbar, te dicen. O sea, rectificación lumbar significa que esta curva que tienes en la espalda desapareció. ¿Ok? ¿Pero por qué desapareció? Desapareció porque durante todo el proceso de tu vida, desde que tenemos, ponte a pensar, desde que nacemos, todo el tiempo, cuando nos sentamos desde bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos, nos sentamos con el cuerpo hacia adelante. O sea, pasamos toda nuestra vida con el cuerpo hacia adelante. En otras palabras, pasamos toda nuestra vida rectificando nuestra columna. Entonces, este cojín lo que hace es, si yo lo pongo en la parte de atrás, obviamente yo estoy sentado acá en una silla, lo voy a poner en la parte de atrás, en mi espalda. Ahí, ¿qué es lo que hace el cojín? El cojín lo que hace con esa curva que tiene, hace que mi espalda se mantenga, ¿qué cosa? Con curva. De lo que está recta, el cojín hace que se mantenga con curva. ¿Cuál es el beneficio de que este cojín, con esta curva, haga que mi espalda se mantenga con curva y no esté plana? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que cuando la espalda se mantiene en curva, todas las fuerzas, atento, todas las fuerzas que llegan a los discos intervertebrales se reparten en todas las vértebras de la columna vertebral. ¿Qué tal? Repito, cuando usas este cojín en la espalda, como yo lo uso, he sacado el cojín que tengo en el consultorio donde yo atiendo para poder mostrar. Cuando yo uso este cojín hace que mi espalda tenga una curva. ¿Y para qué es bueno esa curva? Para que toda la fuerza que cae en mis discos intervertebrales sean repartidas en cada uno de ellos. Alex, ¿qué pasa si no me pongo el cojín? Si yo trabajo 8 horas, 9 horas, 10 horas, no me pongo cojín, porque no se me da la gana, pues, porque no. O lo otro no es que no se dé la gana, lo otro es que no tienes el cojín, o lo otro es que no sepas. Oye, yo no sabía eso que me estás diciendo, Alex, nadie me lo dijo. Claro, porque nadie te lo dice, porque cuando somos niños nuestros papás no saben, tu papá nunca supo. Y como tu papá nunca supo, nunca te hizo sentarte con un cojín en la espalda. Pero este video, por eso digo, este es un día de bendición, porque si este video te llegó es porque todas esas energías positivas llegaron para que te enteres y salgas de esa ignorancia que de repente nuestros padres, nuestros abuelos lo tuvieron, y digan, ah, es que ya me enteré. Y a partir de ahora, yo no voy a permitir que mis hijos, mis nietos, mi esposo, yo mismo, siga manteniendo esa postura que no me corrigieron cuando era niño. Entonces, fíjate que esa curva entonces lo que hace es prevenir, porque si hay más carga en los discos, que ya te dije que esa curva previene que haya cargas, que esas cargas se dividan, pero si no tienes esa curva, toda la fuerza cae en los discos, fuerte, y sobre todo en el E4, L5 y el E5, S1. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Hernia discal. ¿Qué te parece? Hernia discal. ¿Ok? Entonces, y necesitas prevenir eso. Necesitas prevenir. Yo, por ejemplo, tengo una rectificación lumbar. Yo, ¿cierto? En uno de los libros de la saga de Cómo vivir sin dolor, pues ahí les cuento un poco eso. Cuando lo tenga listo, seguro que
todos se van a enterar, como yo también, desde mi experiencia, yo no soy un profesional o no soy un profesional que te voy a contar el cuento porque lo leí en un libro, que por supuesto he estudiado, me he formado, me he especializado y todo, y lo sé desde la teoría. Pero digo, el plus mío es que yo no solamente te cuento lo que aprendí en los libros, aparte de eso te cuento la experiencia de más de 20 años, aparte de eso te cuento cosas que viví. Entonces, cuando alguien me dice, Alex, lo que pasa es que tú no conoces el dolor, espérate un momentito, espérate un momentito. Yo también pasé por eso, a pesar de los estudios que tenía. Así que, pues como que a mí no me van a echar el cuento, como dicen, ¿de acuerdo? Entonces, esa curvatura que nosotros tenemos en la parte lumbar, tenemos que mantenerla. Entonces, hay dos formas de mantenerla. Comprarte una silla ergonómica, que todas son caras, o sea, son carísimas. Te vas a comprar una silla ergonómica, que es carísimo, ¿cierto? Que solamente algunas personas tienen el lujo de tener una silla ergonómica. ¿Ok? Ojo, que no digo que estamos hablando de la silla ergonómica verdadera, porque tú te vas a un sitio donde venden sillas y el vendedor te dice, no, es que es súper ergonómico. Entonces, no tiene nada de ergonómica la silla. Una silla ergonómica, lo primero que tienes que ver, de repente voy a hacer un video de eso, lo primero que tienes que ver en una silla ergonómica es que tenga una curva en la zona de de tu espalda y la lumbar, que te bote hacia adelante para formar la curva. Si no tiene eso, no sirve. Y, por supuesto, estoy hablando de lo más importante, porque hay un montón de cosas que tiene que tener una silla ergonómica, que lo voy a poner en un video también. Bien. Y entonces, back jump lo que hace es mantener esa curvatura. Alex, entonces, si eso mantiene la curvatura, ¿quién lo puede usar? Todos los que tienen y no tienen dolor. Porque si tu niño, tu nieto, tu hijo no tiene dolor ahora, pero a los 20, 30, 40 va a tener dolor. ¿Por qué? Porque no está teniendo nada atrás que arme esa curva. Y esa curva es importante, vital, para que no sufras dolor de espalda. Entonces, oye, esto no es solamente yo no lo hice para la gente que tiene dolor. Hice el estudio, y ahora te cuento, pero es para todos, para prevenir, para los que tienen dolor, para los que son operados. ¿Por qué para los que son operados? Porque tienes que evitar, si estás operado, que tu columna se vaya para atrás. Entonces tienes que poner un soporte. Si no le pones un soporte, la zona de la operación se va a estirar y te va a generar dolor. En algunos videos yo les dije, oye, ponte una almohada. Y es correcto, ponte una almohada. Si no tienes el cojín, no, Alex, no tengo. No importa. No importa, porque este canal no es para decirte, ay, ¿sabes qué? Oye, te operaron y si no te compras este cojín y si no te compras este te va a ir mal. Eso no es parte de lo mío, ¿ok? Si tú no tienes este cojín, te pones una almohadita dura que tenga una forma adecuada, te pones unas toallitas envuelves unas toallitas que hagas un rodillo, entonces, y se toma opciones. Lo que yo hago es contarte mi experiencia, mi vivencia, y a través de ella y mis estudios, cómo poco a poco vengo desarrollando cosas para mejorar la salud de las personas. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, decía que lo pueden usar todos, los que no tienen dolor como prevención, niños, adultos, obviamente, y los que están con dolor y los que son operados. ¿Por qué? Porque si vas a terapia, además y tienes un dolor lumbar, y llegas a la casa o a tu trabajo, y tu trabajo es sentado 6 horas, no sirve para nada la terapia, no sirve para nada la medicación, no sirve para nada. Porque llegas al trabajo, a la casa, y te sientas con la columna lumbar tirada para atrás, sin tener el arco atrás, el arco arqueándote.
Es lo mismo, no pasa absolutamente nada. Entonces tienes que tener acá, yo digo, yo obviamente hago promoción a mi cojín, tienes que tenerlo ahí. ¿Qué cosa? Back jump. Bien. Alex, ¿puede ser otro cojín porque estoy en otro país y no tengo el back jump allá? Ok, puede ser otro cojín mientras tanto. No pasa nada, ok, puedes tenerlo. Pero sí quiero contarte de este cojín back jump, porque no solamente es compartirte mi experiencia, mis tips, mi trabajo contigo, sino también a mí me encanta compartir lo que hago. Y entonces, hice el estudio de investigación, lo realicé en taxistas. ¿Por qué en taxistas? Resulta que en taxistas pasan de 8 a 10, 12 horas trabajando. ¿Ok? De ahí en un otro video voy a contar las estadísticas, que es lo que hallé en mi estudio de investigación. Y me quedé sorprendido con todo lo que encontré, o sea, con todos los beneficios. Entonces, lo hice en un grupo de taxistas, el estudio de investigación. Yo hice el diseño del cojín, les regalé su cojín a todos los taxistas, a todo el grupo de taxistas que, si no mal no recuerdo, fueron algo de 65, me parece. Y entonces hicimos el seguimiento por 3 meses. A las personas que tenían dolor, ¿no? A las personas que tenían... Hicimos el seguimiento al primer mes, al segundo mes y al tercer mes. Y lo más importante, porque en otro video voy a narrar los resultados del estudio, y lo más importante y lo que a mí me encantó, ¿cierto? Es que las personas que tenían dolor severo, los pacientes, no eran pacientes, los conductores que tenían dolor severo, el dolor se redujo a 0. Los que tenían dolor severo. Los que tenían dolor moderado, bajó bastante el dolor. Y los que tenían el dolor leve, disminuyó el dolor y sintieron confort. Entonces, imagínate, tú eres una persona que se dedica a conducir, eres conductor. Tu trabajo es conducir en un auto, en un camión, no sé cómo llaman, en cada país tienen un nombre, los carros o los autos o los camiones. Incluso, y con esto ya el otro día atendí a una persona, un caballero, que era piloto, ¿cierto? Piloto. Y tenía dolor de espalda. ¿Por qué? Porque él pues se lleva el avión todas las semanas, conduce de un sitio a otro, vuela todo el tiempo. Está sentado todas las horas de vuelo. Sin cojín, sin el back jump. Porque los asientos, igual del piloto, son terribles. Son como cualquier asiento de carro. Entonces también, obviamente, le di su back jump para que vaya y lo lleve en los vuelos cada vez que vaya. Es más, le digo, oye, ¿qué tal si me haces promoción a toda la gente que va en el avión? A ver si le dices que usas back jump para que todos usen. Se ríe. Entonces, porque los asientos de los aviones son terribles, ¿no?